Buen día, muchachos. Pues aquí estamos en nuestra sexta clase virtual. Segundos años, saludos. Recordemos, ¿sí? Sigamos las instrucciones de quedarnos en casa. ¿Sí? Entonces, muchachos, me tomé, ya no fui en orden en cuanto a mi programa, retomé un tema anterior y este tema que vamos a trabajar el día de hoy se llama la narración y sus elementos. ¿Qué vamos a hacer aquí, muchachos? Pues vamos a trabajar, vamos a seleccionar algunos acontecimientos interesantes para nosotros y escribirlos, ¿sí? Acuérdense que siempre les he mencionado bendita tecnología y esta es una forma, ¿sí? El que nos podamos comunicar aun cuando estemos a distancia. ¿Sí? Bien, muchachos, ¿qué es la narración? Voy a explicarles nuevamente, vamos a recordarlo, ustedes ya lo saben. ¿Qué es la narración, muchachos? Nos dice que la narración es el relato de una historia. Puede ser real, puede ser imaginaria. Acuérdense que actualmente estamos viviendo muchos acontecimientos que no se habían visto, ¿sí? A lo mejor sus padres tampoco recuerdan acontecimientos de los que estamos viviendo hoy. Y dice acá que la historia puede ser real o bien puede ser imaginaria. En las historias que vamos a realizar, muchachos, vamos a complementar ambas partes, lo real con lo imaginario, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de la narración? Bueno, los elementos de la narración, sí, nos dice que son el narrador, los personajes, el lugar, el tiempo, los hechos o acontecimientos, ¿sí? Estos son los elementos que apoyan para que una narración esté completa. ¿Quién es el narrador? Pues el narrador normalmente es la persona que cuenta la historia, que cuenta los hechos, ¿sí? Entonces, él es el narrador. Posteriormente nos dice que otro elemento muy importante dentro de la narración son los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Son los seres que intervienen en el relato. Y acuérdense que tenemos tres tipos de personajes. Personajes principales, personajes secundarios y personajes ambientales. Los personajes principales son aquellos que no podemos cambiar, ¿sí? Que si con ellos inicié, con ellos termino, ¿sí? Mis personajes secundarios vienen en segundo término y si ya no quiero que estos continúen, los puedo mover. ¿Qué pasa si yo quito a un personaje principal? Vayámonos al mundo de las telenovelas, que las telenovelas son para no verlas, ¿eh? Dice ahí, novelas. Bueno, en el mundo de las telenovelas, quien las vea, siempre hay uno o dos o tres personajes principales. Y si ese personaje principal lo quitamos y aun cuando pongamos a otro guapo en el mundo de esta historia, como que ya no, como que perdió la emoción, como que perdió lo interesante. Entonces de ahí a la importancia de no poder mover a mi personaje o a mis personajes principales. Los secundarios ya mencioné, podemos hacerlo. Y los personajes terciarios o ambientales son aquellos que complementan mi historia. Bueno, ahora vamos a trabajar con el lugar. Sí, el lugar, ¿por qué es tan importante en la narración? ¿Por qué este elemento es importante? Pues porque nos va a ubicar en el espacio donde el narrador sitúa los hechos. Si nosotros hablamos de la Caperucita Roja,
Pues primero ubica en la cabaña y posteriormente en el bosque y finaliza en la cabaña. ¿Sí? Ese es el lugar. Según la historia donde nosotros vayamos a contar nuestros acontecimientos, vamos a ubicar ese espacio que es muy importante para que nuestra narración tome forma. Dice acá, el tiempo. El tiempo es el lapso en el que ocurren los hechos. Si vamos a contar algo real, muchachos, pues vamos a apoyarnos de el tiempo, a lo mejor pasado, presente, y me voy al futuro. En ese orden debo manejar mi tiempo. ¿Sí? Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque yo no puedo redactar algo que pasó o que lo escribí, que pasó el día 24, ¿sí? Y después digo, pero antes, en el día 22, no, debo de llevar un orden cronológico. Y de ahí hablamos del tiempo pasado, presente y futuro. Vamos a redactarlo para que tenga orden, para que tenga secuencia. ¿Sí? Entonces, el tiempo también es muy importante como un elemento de la narración. ¿Sí? Ahora, vamos a finalizar con los hechos o acontecimientos. ¿Sí? ¿Y qué son los hechos o acontecimientos? Es lo que ocurre en la narración. A ver, ¿sobre qué voy a hablar? ¿Cuál es mi tema? ¿Sí? ¿Cuál es mi tema? ¿Sobre qué estoy hablando? ¿Sobre qué quiero hablar? Primero busco mi historia, ¿sí? La ubico. Y ya posteriormente, ahora sí, bueno, pues voy a darle forma a mi redacción, muchachos. Espero les haya quedado clara este tema, ¿sí? ¿Cuál es la tarea, muchachos? Bueno, pues la tarea nos dice aquí que vamos a seleccionar acontecimientos interesantes o graciosos que hayan acontecido en estos días en los que hemos estado guardados en casa, ¿sí? Vamos a organizar los hechos con orden, ubicar tiempo y lugar, vuelvo a recalcarlo. ¿Sí? Y nos dice que para que mi narración se complemente es recomendable dar detalles, ¿sí? Entonces, pues vamos a escribir, muchachos, vamos a redactar, ¿sí? Acontecimientos. Pueden ser 2, 3, ¿sí? ¿De qué extensión va a ser mi narración? Pues sería correcta a lo mejor 2 hojas, ¿sí? No es poco, tampoco es mucho, sino que es algo pues cordial, ¿sí? Una extensión correcta. Así es que vuelvo a repetir, muchachos, lean lo que escriben. Muchas veces no escribimos lo que pensamos. Entonces, termino de redactar y si le doy una primera leída, voy a comprobar si realmente lo que pensé lo escribí correctamente. Es muy importante leer lo que escribimos, muchachos. Léanle en voz alta para que ustedes tengan una mayor comprensión de lo que están escribiendo. Bueno, muchachos, me dio gusto saludarles, ¿sí? Acuérdense, si me van a escribir, quienes tengan mi teléfono, muchachos, díganme su grupo, díganme su nombre y con todo gusto, ¿sí? Contestaré a sus preguntas. Me dio gusto saludarles, muchachos. Cuiden a sus familias, cuídense todos. Que estén bien.